ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Hola, desde la comodidad de nuestro hogar les damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos ven dentro y fuera del país. Mi nombre es Lesmes Mora Durán y mi esposa Iris Rojas Orozco. Pertenecemos al grupo de mujeres de la iglesia. ¿Qué nos íbamos a imaginar que 2000 años después estuviéramos en condiciones similares a la iglesia primitiva? Mi esposa les va a leer Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A continuación, les vamos a presentar unas preciosas alabanzas. Gracias, Señor. Queremos alabar y adorarte, Señor. Seguimos, Señor, adorándonos, bendiciéndonos, Señor. Tu presencia llena este lugar. Aleluya. Tú que estás en la
Señor, quiero ser llena mi vida, oh, quiero ser Señor, llena mi casa, llena mi familia, llena mi corazón de ti, llena mi vida de fe, llena mi vida de esperanza, llena mi vida de amor, llena mi vida de pasión por ti, llena mi vida de tu Espíritu Santo. Llena este lugar, llena este lugar, llena este lugar, ven llena mi vida. Viniste a habitar y a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto, infinito Dios. A tu reino me has traído, esclavo fui yo y ahora tu hijo soy, y me llevas más alto y vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tan mío yo soy, a tu reino me has traído, esclavo fui yo y ahora tu hijo soy, y me llevas más alto, y me llevas más alto, y vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual.
venció. La muerte poder no tiene, no. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y me llevas más alto y nos llevas más alto y vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual y vamos más alto, más alto, más alto. Y gracias que cambió nuestro corazón. Y vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Y vamos más alto, más alto, más alto. Y gracias que cambió nuestro corazón. Esto es lo que creemos en nuestra iglesia, que la Biblia es, La palabra indestructible de Dios. yo soy, Todo lo que ella dice que soy. yo tengo, Todo lo que ella dice que tengo. yo puedo hacer. Todo lo que ella dice que puedo hacer. Este día Una semilla poderosa será sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora con ustedes la palabra que nos trae nuestro pastor. ¿Qué tal amigos y amigas? Nuevamente nos reunimos aquí en su canal de YouTube, Producciones Centro Victoria, para tener un tiempo de meditación, de estudio, de motivación a través de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, damos gracias a Dios porque están sanos, porque hay alimento en sus mesas, porque tienen casa, porque tienen tiempo libre para reunirse con nosotros y aunque sea a la distancia, poder alimentarnos juntos con esta palabra que realmente es mucho más que un libro, es mucho más que papel y tinta. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que esperamos que esta sesión que vamos a tener hoy, que tiene que ver precisamente con este tema de la escatología, que es la parte de los estudios bíblicos, que tiene que ver con las cosas finales, con las cosas de los últimos tiempos. Y este es un tema hermoso, es un tema bíblico, pero es un tema que ha sido muy manoseado, que ha sido muy manipulado también, lastimosamente, como ocurre con muchas otras enseñanzas de las Escrituras. Digo lastimosamente porque hay personas que padecen una especie de síndrome, no sé si es psicológico, sociológico o espiritual, le vamos a decir el síndrome de Jonás. Es gente que está a la expectativa de cualquier terremoto, de cualquier tsunami, de cualquier hambruna en el mundo, cualquier guerra, y de pronto uno los escucha o nota que hablan como con una felicidad, con un regocijo, y diciendo, bueno, todo esto estaba escrito en la Biblia, todo esto son señales de que el Señor está cerca. Y a mí me preocupa esta actitud, me preocupa porque la gente que muere en las guerras, la gente que muere en los terremotos, la gente que perece en todas estas catástrofes son seres humanos, son gente de carne y hueso, les duele, sienten, tienen hijos, tienen padres, son tragedias. No es algo que debería en realidad alegrarnos, sino que como creyentes, como hijos e hijas de Dios, pienso que en primer lugar deberíamos sentir compasión. A veces damos la impresión de que somos personas que estamos más interesados en el futuro que en las cosas que están ocurriendo realmente a nuestro alrededor. Y eso ha causado cierto rechazo, cierto repudio hacia la iglesia. Este síndrome de Jonás es triste. Es Jonás que viaja hasta Nínive, predica un mensaje, se le convierten miles de personas, pero él no está feliz, está enojado, se sienta en las afueras de la ciudad esperando que caiga fuego del cielo, que se abra la tierra y se trague a los ninivitas, que haya una catástrofe terrible. Porque él no quiere que se conviertan, no quiere que cambien su estilo de vida, lo que él quiere es que la palabra de juicio que él pronunció no se quede sin cumplimiento.
lo que él quiere es que su reputación como profeta no se vea manchada y que se cumplan todas las desgracias y calamidades que él estaba anunciando. Y la Biblia no es un libro de calamidades, no es un libro de desgracias, es el mensaje de un Dios de amor, de un Dios que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y tenemos que empezar por ahí, en primer lugar. En segundo lugar, creo con todo respeto que no tenemos derecho a alegrarnos y a decir ya Jesús viene, ya esto se va a acabar, ya hay guerras y pestilencias. No tenemos derecho a alegrarnos por eso, si primero no hemos hecho nuestro mejor esfuerzo porque la gente que nos rodea, porque las personas que viven alrededor nuestro hayan conocido el Evangelio, haberles predicado con autoridad, con sabiduría, con amor, con gracia, con misericordia. Pero me preocupa que hay personas que nunca le han hablado de Jesús a nadie, que nunca han llevado una visita a la iglesia, pero que están pegados de los telenoticieros, viendo a ver a dónde hay cosas feas ocurriendo y dolorosas, para entonces subir emocionados mensajes a Facebook diciendo qué bueno, ya Cristo viene y esto se acaba. Eso es una actitud que, pienso yo, no refleja el Espíritu de Dios, no refleja la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una actitud errónea. La escatología en la Biblia no es para asustar a nadie, no es para condenar, es como todo el mensaje bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, es un intento de Dios de decirle a la gente, vean, yo estoy al control de la historia, yo estoy en mi trono, aunque a ustedes no les parezca, aunque la situación sea enormemente complicada, yo todavía soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Búsquenme a mí, yo tengo respuestas, yo ofrezco oportunidades, yo tengo salidas. Apocalipsis y los libros y pasajes escatológicos de la Biblia no son una novela de terror, no son un libro para asustar a las personas, repito, es un mensaje que nos comprueba que en medio de todos los avatares y los altibajos y las catástrofes de la historia, Dios tiene el control todavía, aunque al mundo y a veces a nosotros no nos lo parezca así. Estuvimos hablando la semana pasada un poquito acerca del capítulo 7 del libro de Daniel y leyendo la historia de la visión que tiene Daniel de las bestias que suben del mar y cómo estas bestias se van sucediendo unas a otras hasta que finalmente aparece una cuarta bestia espantosa y terrible que era muy diferente, dice Daniel, a todas las otras tres que habían salido. Vimos también que estas bestias representan históricamente los imperios que han tenido relación con Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Entonces la primera bestia era semejante a un león que representaba a Babilonia, luego vino una especie de oso que se alzaba más de un costado que de otro y representaba a Medo-Persa, el imperio Medo-Persa, y luego venía una especie de leopardo que tenía alas y este representaba al imperio griego y a las conquistas de los macedonios con Alejandro Magno. Y finalmente aparece una cuarta bestia que Daniel no puede comparar con ningún animal, y esto es importante que lo vayamos notando. En realidad la primera bestia, que es Babilonia, Daniel la compara con un león alado. La segunda bestia, que es el imperio medo-persa, lo compara con un oso. Tenían cierta semejanza con animales, con seres que las personas conocemos. La tercera bestia era semejante a un leopardo, habla de agilidad, de rapidez, así eran los ejércitos de Alejandro de Macedonia. Pero la cuarta bestia, este cuarto imperio que iba a aparecer, dice Daniel que era algo terrible, que no se parecía a ninguna cosa, de hecho no lo compara con ningún animal. Y esta cuarta bestia tenía un poder destructor enorme y pisoteaba las obras de lo que comía y las hollaba. Muy bien, eso era un registro profético de la sucesión de imperios que iba a haber y cómo iba a haber un balance también en el equilibrio mundial de poder. Note, que esto es importante notarlo, que tanto Babilonia como Medo-Persia pertenecen al Asia. Durante muchos siglos, muchos siglos, el poder militar, el poder cultural estaba en Asia. Pero las últimas dos bestias, que serían el leopardo, que representaba a Alejandro Magno y a Grecia, y la otra bestia, que probablemente o seguramente representó al Imperio Romano, esa bestia terrible que todo lo desmenuzaba, esas dos ya no están, estas dos potencias ya no están en Asia. Ahora el centro del poder mundial, el equilibrio,
político, militar, cultural, se estaba desplazando de Asia hacia Europa. Esto es, repito, muy importante. Ahora vamos a abrir el mismo libro de Daniel, pero en el capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2 de Daniel, si ustedes tienen sus Biblias a mano, y vamos a leer ahí con calma una historia muy interesante, porque resulta que Nabucodonosor, que es un tipo que saliera de la clase baja, era un plebeyo, que logró encumbrarse hasta dominar el imperio babilónico, y combatió contra Israel, tomaron cautivos a muchos israelitas, entre ellos a miles de jóvenes, y entre esos jóvenes iba Daniel, que se convirtió en un profeta y en un escritor de uno de estos libros de la Biblia, que tiene muchos pasajes escatológicos, pasajes que tienen que ver con las cosas futuras, con las cosas que iban a acontecer. Pues bien, este rey Nabucodonosor en su corte de una noche tiene una especie de sueño que lo perturba mucho, pero despierta, y yo creo que a muchos nos ha pasado esto, despierta y él sabe que soñó algo que debe tener cierta importancia, pero no logra recordar qué fue lo que soñó. Llama a sus consejeros, a sus adivinos, a sus magos, a sus astrólogos, y les pide que le interpreten su sueño. Ellos le dicen, sí podemos, pero primero díganos qué soñó. Y él dice, bueno, ese es el problema, dijo Nabucodonosor, es que no logro recordar, y ustedes tienen que recordármelo, porque para eso les pago, para eso los tengo aquí en la corte, y si no logran recordarme qué soñé, pues los voy a mandar a matar a todos. Daniel escucha el predicamento en que está toda esta gente, y va a hablar, ora, y va a hablar con el rey, con Nabucodonosor. Y le dice, en el versículo 28 del capítulo 2, que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Vamos a ir muy despacio. Espero que no se aburran, pero la idea es que no tanto emocionarnos, sino tratar de entender qué es lo que el Señor quiere decirnos. Por lo menos entender una parte, ya si no lo vamos a lograr comprender todo. Pero este versículo 28 es importantísimo. Daniel se acerca a Nabucodonosor, que está confundido porque no logra recordar su sueño. Está asustado porque sabe que es importante la interpretación, pero no puede haber interpretación si él no cuenta primero el sueño. Y está enojado porque sus adivinos profesionales no logran decirle exactamente qué fue lo que él soñó. En ese momento es que interviene Daniel, y Daniel trae una actitud muy interesante. En primer lugar, no viene diciendo, aquí estoy yo, Daniel, que yo sé más que todos tus sabios y astrólogos, y yo soy el hombre especial en este momento. No, él viene con una actitud humilde, dándole la gloria al Señor, y dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Esa es la primera cosa que Daniel, que este muchacho, le transmite a Nabucodonosor. Y la segunda cosa, dice, este Dios que está en los cielos le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y esta es la clave profética, esta es la clave para interpretar el sueño de Nabucodonosor. No porque lo digo yo, o porque lo dice alguien que escribió algún libro, sino porque lo está diciendo el mismo profeta Daniel. El sueño que tuvo Nabucodonosor es un sueño número uno dado por Dios. No fue producto de una indigestión, no fue producto de una mala noche, es un sueño dado por Dios, por ese Dios que está en los cielos, por ese Dios que revela los misterios. ¿Y para qué le dio Dios ese sueño a Nabucodonosor? Se lo dio con un propósito específico, según el versículo 28. Y ese propósito es dar a conocer lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces ese es un sueño escatológico, es un sueño profético, es un sueño que tenía que ver con lo que va a ocurrir en los postreros días. Y esta frase, los postreros días, es una clave en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los últimos días, los postreros días, los tiempos finales. Siempre está hablando acerca de la venida de Jesús, siempre está hablando acerca de la instauración de un reino eterno, de un reino santo, gobernado por Jesucristo en este planeta. Tenemos que tener esto claro. Ahora Daniel, después de haberle dicho al rey que el sueño que tuvo proviene de Dios y que es un sueño profético que tiene que ver con los días finales, procede a contarle al rey cuál fue el sueño. Imagínense qué interesante. Nabucodonosor sueña y no puede recordar. Daniel no soñó y sabe exactamente cuál fue el sueño que tuvo el rey.
¿Por qué? Porque Dios se lo revela. Y entonces le dice el versículo 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Vamos a ver, entonces, ¿qué fue lo que soñó el rey Nabucodonosor? Soñó con una imagen que estaba en pie delante de él, pero esta imagen tenía un aspecto, dice, sublime, era gloriosa, pero también tenía un aspecto terrible. Y vamos a ir de una vez adelantando un poquito para los que son más nuevos en este asunto. Este sueño de Nabucodonosor en capítulo 2 es equivalente a la visión que había tenido o que tendría Daniel en el capítulo 7. Es equivalente, es el mismo tema enfocado desde dos ángulos diferentes. En uno es Dios mostrándole el futuro a su profeta, en otro el mismo Dios le muestra el futuro a un rey pagano. Y esto es un dato que hay que tener en cuenta. Nabucodonosor era pagano, era un idólatra, era un tipo soberbio, endiosado, y llegó en algún momento a perder la cordura, a perder la razón, a causa de su idolatría. Pues muy bien, empieza Daniel ahora a describir el sueño. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Muy bien, entonces Daniel le dice a Nabucodonosor, soñaste con una imagen gloriosa, sublime, pero también terrible, amenazadora. Y esta imagen estaba compuesta de diferentes materiales, de diferentes metales y mezclas. En primer lugar dice, la cabeza era de oro fino. El pecho y los brazos de esta estatua, ahora ya vamos dándonos cuenta que es la estatua de un hombre, la imagen de un hombre. El pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Note que hay una especie de, vamos a ver, de orden descendente en el valor de los metales. Primero la cabeza, que es de oro, luego vienen los brazos y el pecho, que son de plata, luego viene el vientre y los muslos, que son de bronce, y finalmente las piernas, que son de hierro, y terminamos en los dedos, que es una mezcla rara, una especie de aleación, si se pudiera decir así, rarísima, de hierro con barro, con arcilla, con barro cocido. Entonces venimos en un orden descendente, desde la cabeza, donde está el oro, que es lo más valioso, hasta los dedos de los pies, que terminan siendo barro y hierro. O sea, una mezcla barata y común. Pero también hay un orden ascendente en la dureza de los materiales. El oro, que es más maleable, luego viene la plata, luego viene el bronce, que es más fuerte, más duro, y finalmente viene el hierro. Estos cuatro materiales, podemos decirlo, equivalen a las cuatro bestias que Daniel había visto en el capítulo 7. Ahora vamos a verlo, cómo lo explica Daniel. En el versículo 36 dice, este es el sueño. O sea, lo que viste fue esta estatua. Ahora te vamos a decir la interpretación. Le dice, tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces la cabeza representa, en este caso, a Nabucodonosor, que es el gobernante, el rey de reyes de Babilonia y de todos los territorios que Babilonia está conquistando. Y note que aquí hay un principio que se va a mantener en la Biblia, repito, un principio que nos cuesta admitir, que nos cuesta soportar. Nabucodonosor fue un tipo cruel, fue un tipo que atacó a muchas naciones, entre ellas el mismo pueblo de Israel. Destruyó ciudades, sus soldados mataron a cientos o a miles de enemigos, y sin embargo Daniel le dice a Nabucodonosor, el Dios del cielo es el que te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. A veces vemos cosas que nos parecen injustas, a veces nos parece que hay cosas que no cuadran con nuestro sentido del bien y del mal, con nuestros principios éticos, pero la Biblia dice que no hay autoridad sino de parte de Dios.
y que van a ser juzgados por Dios también. Los jueces de la tierra van a ser juzgados por el juez mayor, por el Señor de señores. Entonces Nabucodonosor representan su reino, representan la cabeza de oro. Y luego, le dice Daniel, después de ti, versículo 39 de Daniel 2, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, o sea, la plata del pecho y de los brazos. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces volvamos a la historia. Tenemos una cabeza de oro que representa, ya sabemos, a Babilonia. Ahora sabemos que el pecho y los brazos de plata entonces representan a otro reino que va a ser inferior, un poco inferior a Babilonia. Y ya sabemos, por lo que habíamos visto en el capítulo 7, la semana anterior, de las 4 bestias, ya sabemos que este segundo reino es el imperio medo-persa. Y luego, dice Daniel, va a venir después del imperio, la unión de Media y de Persia, va a venir, dice, un tercer reino de bronce. De bronce eran las aljabas, de bronce eran las lanzas, eran las flechas que usaban los arqueros de Alejandro de Macedonia. O sea, Grecia es representada en el sueño de Nabucodonosor, es representada precisamente por los muslos y el vientre de bronce. ¿Cómo podía Daniel no solo saber qué había soñado Nabucodonosor, no solo darle la interpretación, sino que cómo puede un hombre proyectarse al futuro, a siglos adelante, y ver toda esta sucesión de reinos donde potencias aparentemente indestructibles de pronto caen y viene otro superior a ellos y los derrota, y luego ese cae y luego viene otro, porque todos los imperios humanos van a perecer. No importa lo grande que sea un país hoy, lo poderoso, lo rico, lo famoso que sea, todos los imperios tienen un tiempo, nacen, crecen, se desarrollan, maduran y mueren. Y eso va a pasar, ha pasado cientos de veces en la historia, y va a pasar con las grandes naciones y todos esos países que hoy infunden miedo y que asombran por su riqueza, por su poder militar, por su tecnología. Los reinos humanos van a caer. Pero toda esta historia va un poquito más adelante de lo que estamos hablando, porque hay una parte que yo salté, una parte que dejé por fuera, y vamos a revisarla. Volvemos al versículo 34, porque en el versículo 34 dice, cuando Daniel está contando a Nabucodonosor qué fue lo que él vio en el sueño, en el versículo 34 le dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces, estas piernas de hierro representan obviamente al Imperio Romano, representan a la cuarta bestia que Daniel había visto en capítulo 7. Son heridas en los pies, porque curiosamente, aunque las piernas son de hierro, los dedos de los pies están mezclados de hierro con barro. Por eso sale la frase cuando cae un político famoso, un líder religioso, militar o algo, la gente dice son ídolos con pies de barro. Y tal vez no saben de dónde se originó la expresión, pero se origina de acá. Y la estatua que Nabucodonosor ve podía tener la cabeza de oro, podía pesar toneladas en metales preciosos, pero tenía un punto débil. Sus pies eran de barro, y el barro es frágil, es arcilla cocinada. Y eso se quiebra, se desmenuza. Entonces, ahora viene la interpretación. ¿Qué quieren decir estos dedos y estos pies y toda esta mezcla rara? Daniel lo explica en el versículo 41. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. ¿Cuál reino va a ser dividido? Este cuarto reino, el que empieza como el Imperio Romano, con hierro, con fortaleza, conquistando Europa, conquistando partes de Asia, conquistando partes de África, una organización política, ingenieros de primera, urbanistas, constructores, arquitectos, militares, políticos, juristas. Roma fue algo impresionante. Pero proféticamente, Dios le muestra a Daniel que en su fase final el Imperio Romano va a tener una debilidad. Es que ya no va a ser puro hierro, sino que va a estar hierro mezclado con arcilla, hierro mezclado con barro cocido.
barro de alfarero. Entonces aquí está la explicación, dice el verso 41, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, es que será un reino dividido. Habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con barro. Okay, ya le decía al principio que era, si se podía decir aleación, era una aleación un poco raro, porque las aleaciones son de metales, y ni siquiera todos los metales son compatibles, pero aquí hablaba de una unión extraña, hierro con barro, y Daniel en la interpretación nos está explicando que eso significa que en la fase final del Imperio Romano, recuerde que este sueño tiene que ver con los últimos días, con los días postreros. No era para la época de Daniel, no era para la época de Jesús, no era para la época de Cristóbal Colón, tiene que ver con las últimas generaciones que van a habitar este planeta. Y en esas últimas generaciones va a haber una manifestación de lo que fue el Imperio Romano, pero formado ya no con la fuerza del hierro, ya no con la estructura poderosa que tuvo el imperio original, sino que va a ser un imperio formado, un reino formado por alianzas humanas, por acuerdos políticos, por negociaciones entre estadistas y entre diplomáticos. Tiene fuerza, tiene poder como el hierro, pero tiene una fragilidad innata, una fragilidad que lo va a hacer muy vulnerable. Y tan vulnerable que dice Daniel, verso 44, que en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De estos 10 reyes finales, recuerde que son 5 deditos en cada pie, en los días de estos 10 reyes, de estos reyes finales, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, en realidad, más que 4 reinos, como se ha dicho tradicionalmente, la visión tiene que ver con 5 reinos. La cabeza de oro, que representa a Babilonia, el pecho y los brazos de plata, que representan al imperio Medo en su alianza con los persas, el vientre y los muslos de bronce, que representan al imperio griego, dirigido primero por Alejandro Magno y después por 4 de sus generales. En cuarto lugar, al imperio romano en sus 2 fases, la fase de hierro puro, fuerte, conquistador, y su fase final, que se va a manifestar al final de los tiempos, donde va a haber una mezcla extraña de hierro y lodo cocido. Pero, vamos a volver un momentito. Verso 34 de Daniel 2 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué va a ocurrir entonces, según Daniel capítulo 2, según esta visión que Dios le permitió a un rey pagano tener y a su profeta Daniel interpretar? ¿Qué va a ocurrir al final de los tiempos? Porque recuerde que esta es la clave. Dios le dio este sueño a Nabucodonosor para mostrarle, le dijo Daniel, le explicó muy claro lo que iba a ocurrir al final de los tiempos. Y ni los magos, ni los adivinos, ni ninguno de estas gentes pudo entender, ni mucho menos interpretar qué era lo que Dios estaba revelando. Tiene que ser Daniel. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura, dice Pablo. No las puede entender, no es que no quiere, es que no puede. Por eso a veces algunas personas se frustran porque dicen, pero yo le explico a mi esposa, o le explico a mi amigo, y le enseño con la Biblia, y a usted le parece muy claro, pero a ellos no les parece nada claro. La persona natural no puede entender las cosas del Espíritu. A veces no es que no quieren, es que no pueden. Pues bien, dice Daniel, lo que dice Daniel es que hay un evento de pronto. Note que lo que se ve es una estatua, es algo que está quedito, estático, sin moverse. Pero de pronto en este sueño raro de ver una imagen gigantesca de pie ante uno, en este sueño raro entra algo dinámico, entra algo de movimiento, repentinamente. ¿Qué es lo que entra? Dice, estabas mirando
verso 34, hasta que una piedra fue cortada. Ahora ya hay acción, cortan una piedra, no con mano. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esta piedra que simboliza algo o a alguien es cortada no con mano, o sea, no por medios naturales, no por medios políticos o militares. Es una piedra cortada por alguien sobrenatural, y esta piedra viene y hiere a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y se los desmenuza. Es una piedra extraña. No es una piedra común y corriente, es una piedra sobrenatural. Fue cortada no con mano humana. Muy bien. Pasamos ahora al verso 45. Dice Daniel, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué ocurre con esta piedra que viene, hiere a la estatua que Nabucodonosor está soñando, la hiere en los pies, la derrumba y despedaza todo hasta que no queda rastro alguno ni del oro, ni la plata, ni el bronce, ni el barro, ni el hierro? ¿Qué pasa con esta piedra? Dice que la piedra, estoy en el versículo 35, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta piedra va a aparecer, no iba a aparecer antes, tiene que aparecer en los días finales. Esta piedra se refiere a Jesucristo. Él es la piedra que desecharon los edificadores. Él es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia. Es la piedra en la cual tropiezan aquellos que no creen. Hay por lo menos unas 40 o 50 citas en las Sagradas Escrituras, desde Deuteronomio hasta el Nuevo Testamento, donde se dice que la piedra es Jesús, que la piedra es Dios, la piedra tiene carácter divino. Entonces, en los días postreros, cuando estemos viviendo en una manifestación de una especie de imperio romano revivido, reconstituido por medio de alianzas humanas, no tanto por conquistas militares, en esos días, repentina, inesperadamente, una piedra cortada no con mano, o sea, no de origen natural, va a venir y va a golpear estos reinos humanos en los pies, en su parte débil, en su parte vulnerable, y no va a quedar rastro de toda la violencia, de la rapiña, de la injusticia que ha caracterizado la historia humana, como veíamos la semana pasada. Los libros de historia podían ser el registro de una carnicería, son miles, cientos de miles, millones de muertos, de inocentes, de gente quemada viva, destripada, cortados con espadas y con sables, atravesados por lanzas, reventados por bombas, muertos a balazos, de todas las formas posibles. La historia humana es una degollina, es un matadero. Y toda la gloria de los reinos mundanos y de los imperios y de su riqueza está basada en sangre, está basada en injusticia, está basada en robo, está basada en explotación. Por eso le dice Daniel al principio a Nabucodonosor, la imagen que viste es gloriosa, es admirable, pero también es terrible. Cuando vemos lo que el ser humano ha logrado, nos pasmamos. ¿Qué sabiduría? Hemos logrado descifrar el genoma humano, podemos mandar naves a los confines del sistema solar, hemos puesto hombres en la luna, hemos logrado dividir el átomo, hemos creado cosas asombrosas en el arte, en la ciencia, en la tecnología, pero no logramos cambiar la naturaleza humana, no podemos cambiar el corazón del hombre. Sigue habiendo gente inmensamente rica y sigue habiendo gente que muere de hambre, sigue existiendo personas que codician el poder, que nunca es suficiente, que siempre quieren más, que no quieren un reino, quieren un imperio. Y en los días de estos reyes va a surgir un hombre que no solo va a querer un imperio, va a querer un mundo. Va a querer gobernar ya no Babilonia, ya no Grecia, ya no el Medio Oriente, ya no Europa, sino va a querer conquistar todo el planeta. Va a querer ser reconocido como Dios, porque todos los grandes conquistadores han anhelado no solo el poder y la gloria, han anhelado la adoración de la gente. Y yo creo, y esto repito, puedo estar completamente equivocado, pero creo que nos estamos acercando a esta época. Es este planeta que ha estado fragmentado en estados, en ciudades, en ducados, condados, naciones, colonias que se bombardean, que se atacan, que se matan unos a otros durante siglos. De pronto estamos entrando a una etapa en la que parece que nos estamos moviendo hacia una unidad planetaria. Se habla desde hace unos 20 años o un poquito más
de que ya el mundo es una aldea global. Los europeos que se mataron con saña durante siglos o milenios, todos los países europeos tuvieron guerras en algún momento contra todos los demás. Y la historia de Europa es como la historia del resto del mundo, es de guerras, de violencia, de incendios, de rapiña, de sitios, de asedios, de degollinas. Bueno, pues hace unas cuantas décadas decidieron que se iban a unir y empezaron pasito a pasito a hacer tratados, a hacer alianzas, hasta que finalmente tenemos una comunidad económica europea que emite un solo pasaporte, que no hay barreras aduanales entre una nación y otra. Los países del asiático o del Pacífico asiático empiezan a hacer también sus agrupaciones. Las naciones de América se organizan en la Organización de Estados Americanos, se organizan en el Mercomún, los de América del Sur. Y poco a poco nos damos cuenta de que el concepto aquel de nación individual empieza a ser borrado y nos estamos moviendo hacia uno de alianzas y de confederaciones. Es probable que no tarde mucho en aparecer un individuo que quiera tomar el control o que quiera agrupar todos estos pequeños bloques en una institución más grande y quiere tomar el control y a través de esa institución gobernar el mundo entero. Pero estamos viviendo precisamente la época de las alianzas, la época en la que hay fortaleza militar, la época en que hay recursos económicos que parecen que son hierro, pero que tienen una debilidad intrínseca, están mezclados con barro, son alianzas humanas, son planes humanos. Este no es el reino que va a permanecer. Y en los días de estos reyes, dice Daniel, y esta es la esperanza bienaventurada de los creyentes, de los que creemos en las profecías bíblicas, es en los días de estos reyes, es cuando el Dios del cielo va a levantar otro reino, que no será destruido jamás. Un reino fundado en el poder de una roca, y una roca que va a crecer hasta llenar el planeta entero. Sí va a haber un gobierno mundial, sí va a haber un gobierno de justicia, sí va a haber un gobierno de paz, pero no lo van a traer los hombres. Esto no significa que debemos de cruzarnos de brazos y tolerar la pobreza, la enfermedad y la injusticia. Como creyentes tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo por mejorar las condiciones de la comunidad, de la sociedad y del planeta en que vivimos. Trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Pero sabemos, porque así nos ha sido enseñado en la palabra, que todo esfuerzo humano, tarde o temprano, está viciado por el egoísmo, por la ambición, por el afán de poder, por la codicia. Y por eso, tarde o temprano, todo esfuerzo humano fracasa. Y esperamos con alegría, mientras trabajamos y mientras nos esforzamos, esperamos el día de la manifestación gloriosa de esa roca que ha sido cortada no con mano y que va a venir a establecer un reino perfecto aquí en la tierra. Mañana, si Dios lo permite, vamos a continuar con el tema. Están cordialmente invitados. Si todavía no se han suscrito al canal, háganlo, nos ayudan y le va a llegar a usted cada vez que haya material nuevo, pues le van a llegar las notificaciones y le va a llegar directamente el material hasta el dispositivo que usted esté utilizando. Que tengan una linda tarde, que Dios les bendiga muchísimo a ustedes, a sus familias, y nos vemos en unas horas, si Dios lo permite. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte